El tema que nos convoca es la educación de la sexualidad, su abordaje en el aula desde una perspectiva de género. Pero para poder abordarlo es necesario primero tener claro cuál es la concepción de sexualidad. Para Andrés Flores Colombino, sexualidad es un sistema de conductas, de comportamiento, de fuente instintiva e intelectiva con una finalidad reproductiva, o sea, función reproductiva y placentera, función erótica, al servicio de la comunicación y la trascendencia. ¿Por qué elegí a Flores Colombino? Porque la concepción de sexualidad tenemos que enmarcarla dentro de una época histórica y un lugar determinado. Es importante dejar en claro que somos sexuales desde la vida intrauterina hasta que morimos. Ahora, ¿cómo se manifiesta nuestra sexualidad? Somos seres sexuales desde nuestra postura corporal, nuestras actitudes y manifestaciones corporales. La sexualidad se relaciona con nuestra capacidad de sentir, de experimentar, de expresar y de compartir placer y afecto. Esto se manifiesta y se expresa a lo largo de nuestra vida de diversas maneras y de manera diferente en cada uno. La resolución número 4 del Codicen señala: la sexualidad es una dimensión constitutiva de los seres humanos, integradora de la personalidad y en estrecha conexión con la vida afectiva, emocional y familiar de las personas, que se proyecta y expresa en las relaciones sociales y en diversos vínculos que establecen los integrantes de la sociedad en un momento histórico, económico, social y cultural determinado. Desde siempre, la sexualidad humana quedó confinada al espacio privado, y convocarla en el ámbito público ha generado ciertos debates, polémicas y contradicciones de las que nuestro país no ha permanecido al margen. Ahora, desde el año 2007 se incorpora la educación sexual en la educación formal. Los nuevos paradigmas sostienen la importancia de un abordaje integrador de la sexualidad en el proceso de socialización y formación de los seres humanos, ya que por un lado constituye un eje clave del desarrollo de la niñez y de la adolescencia, también reconoce su papel protagónico en el proceso de la organización de la identidad de las personas y también constituye un derecho inalienable. La sexualidad se encuentra constituyendo un todo con la vida misma e influye significativamente en el modo de vida de las personas y repercute en su calidad de vida. Es una dimensión constitutiva de los seres humanos, integrante de la personalidad, en estrecha conexión con la vida afectiva, emocional y familiar de las personas, que se proyecta y expresa en relaciones sociales y en los diversos vínculos que establecen los integrantes de la sociedad. Estela Cerruti señala que la educación sexual es ya una exigencia de la sociedad al sistema educativo público, manifestado por los padres, por las madres, por educandos y docentes, a través de las ATD y por un conjunto significativo de actores del sistema político. Según la Comisión de Educación Sexual de Codicen, se debe cumplir con los compromisos asumidos por nuestro país al suscribir y ratificar la Carta Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención contra toda forma de discriminación de la mujer, entre otros. Es así que se debe atender al Programa de Educación Inicial y Primaria, que es un documento oficial en el que contiene la selección de saberes a ser enseñados en el marco de los cometidos y principios establecidos en la Ley de Educación. Las perspectivas teóricas, filosóficas, pedagógicas y didácticas del mismo constituyen el marco teórico unificador de toda la propuesta educativa. El cometido es regular y legitimar las prácticas educativas, siendo de carácter universal para todos los centros educativos. Se centra en los derechos humanos, lo que significa que los alumnos son sujetos de derecho y el derecho debe garantizar el acceso a todos en una cultura general y plural, y la educación sexual es parte de estos. Integra todas las áreas de la educación como una propuesta educativa única para garantizar la continuidad y coherencia en la formación de niñas y niños y jóvenes. Plantea un conjunto de conocimientos para ser enseñados a todos y todas. Los maestros y maestras como profesionales autónomos debemos realizar la contextualización necesaria respetando las diversas especificidades.
Las ideas directrices que dan sentido a la educación y se orientan hacia la construcción del ciudadano del siglo XXI son, según el programa Democracia Social, por un lado, que se fundamentan los derechos humanos, la diversidad, la participación, el posicionamiento ético, el trabajo digno y la solidaridad. Y por otro, la integralidad a través de la estética, la educación ambiental, la promoción de la salud y la sexualidad. La institución educativa no es la única que tiene la tarea de enseñar, pero su función es insustituible. La clase es donde se organizan las relaciones con el saber, y el docente y la docente a través de su intervención las posibilita. Tengamos en cuenta también que entre el docente y alumno se genera un vínculo de confianza y de apertura por el cual el diálogo acerca de temáticas sexuales se hace aún más propicio. Esto hace evidente la trascendencia del espacio educativo formal como ámbito de socialización que une a lo afectivo al desarrollo de las potencialidades, a la adquisición de las herramientas reflexivas y críticas. Su valor como escenario de instancias de convivencia para la construcción de sujetos morales, integrando principios y valores desde la práctica cotidiana al constituirse del ser personas. Solidaridad, respeto, no discriminación, responsabilidad, aparecen en las respuestas de los participantes como argumentos que fundamentan la incorporación de la educación sexual en el sistema educativo público. El concepto de educación al que se hace referencia, según René Béjart, es un proceso que desarrolla el pensamiento crítico, promueve la autogestión, considerada como la verdadera reguladora del crecimiento interior. El concepto de educación que se propone parte de la consideración del educando como un sujeto activo con el que se debe establecer una buena comunicación. Según Mabel Moreni, la información aportada propiciará la búsqueda de soluciones a los problemas existentes y la formulación de propuestas individuales y grupales para su resolución. Se favorece de esta forma la aprehensión, interiorización y procesamiento del conocimiento, con la posibilidad de articulación con los ya existentes. Educación como estrategia para la formación personal y elemento de construcción de la ciudadanía y convivencia social, que apunte al crecimiento interior, criticista, democrática y participativa, vinculada a la realidad de la vida de las personas, que junto a la rigurosidad científica considere e incorpore en el proceso enseñanza-aprendizaje las dimensiones afectivas, lúdicas y creativas de los alumnos, según la doctora Estela Cerruti. Cuando hablamos de educación sexual en la escuela, nos referimos a toda construcción de un espacio de reflexión en el que participe toda la comunidad educativa, familias, docentes, no docentes, alumnos y alumnas, y donde la metodología que utilizamos hagan posible explicitar lo que está oculto y participar en la construcción de valores, comportamientos, afectos, actitudes, conceptos o referentes. Como señala Morin, se debe contribuir a la formación de las personas y el ciudadano desde la niñez, aprender a interrogar al ser humano para interrogar al mundo. La educación sexual se encuadra dentro de las necesidades y realidades socioculturales de cada aula. El concepto de género, según el libro Primeros Pasos de InMujeres, que aquí lo presento, habla sobre inclusión de enfoque de género de educación inicial, pero se puede y se debe aplicar a la educación en cualquier nivel. Señala que es una categoría de análisis, una construcción social y cultural por la cual cada sociedad, en un momento histórico determinado, define cualidades, capacidades, prohibiciones, prescripciones, derechos y obligaciones diferentes para mujeres y varones a partir de las diferencias biológicas entre los sexos. Observar la realidad desde una perspectiva de género nos permite aproximarnos a su complejidad, constituida por individuos diferenciados, estas diferencias que son desigualdades. No se trata de abolir las diferencias, sino de aceptarlas en equidad. Las diferencias sexuales
tales y cuales las percibimos, son constituidas mediante procesos sociales y culturales. Dichas diferencias descansan en la configuración de las relaciones de poder existentes en una determinada sociedad, no en su irreductibilidad biológica. Las diversas relaciones de género y las formas en las que operan las relaciones sociales de poder son productos de la cultura y no diferencias naturales instaladas en los cuerpos de hombres y en los cuerpos de mujeres. Lo femenino y lo masculino no resultan de la biología, sino de la cultura. El género, como toda construcción social, no se construyó una vez y para siempre, lo vamos construyendo cotidianamente. Reproducimos las relaciones de género o colocamos cuñas para modificarlas en cualquier actividad que realizamos. A cada minuto estamos produciendo, reproduciendo o modificando relaciones de género. En el aula, el trabajo se trata de un proceso sistemático, del trabajo en actitudes, normas y valores. Es una temática que encuadramos en rutinas, diálogos, emergentes, proyectos, unidades, secuencias, tópicos o redes, del cual los docentes y las docentes debemos adquirir una postura determinada frente al tema. Por ello es importante unificar criterios a nivel institucional y también con la familia. ¿Cómo favorecer el abordaje de la sexualidad y la equidad de género? Bueno, crear instancias de diálogos, de debates, de reflexiones acerca, por ejemplo, de las filas de niños y las filas de niñas, desmistificar esos juegos de roles, realizar juegos corporales donde se centre el conocimiento corporal, la aceptación del cuerpo, las sensaciones, las diferencias corporales. Nombrar adecuadamente los genitales es muy importante, marcar el concepto de intimidad para trabajar en prevención. Proponer actividades que tanto niñas como varones experimenten el uso de la destreza física, fuerza, habilidades, etc. Promover vivencias en niñas y varones de ensayar roles diferentes, juegos y situaciones nuevas a los cuales no estaban acostumbrados. Evitar colores y connotación sexista, rompiendo con los prejuicios. Incluir el lenguaje que incluya a todos y a todas. Investigar oficios y profesiones diferentes. Cambiar historias tradicionales, por ejemplo, por creación de cuentos más equitativos. En juegos tradicionales y en rondas, proponer luego de jugarlos su reflexión. Por ejemplo, en el puente de Aviñón, cuando dicen hacen así las cocineras, bueno, ¿por qué no podemos inventar algo luego de una nueva versión, por ejemplo, donde no se visualice la inequidad de género? Educar entonces en sexualidad implica que el docente tenga una intervención y una intencionalidad educativa. Concientizar que sus propias ideas son suyas y no las puede trasladar como valores a otros. Abrirse a diferentes puntos de vista. Hay que considerar que la primera educadora es la familia y que muchas veces no coincide con nuestra propia visión. Conocer el perfil del grupo, ser claro y ser coherente. Analizar las prácticas educativas cotidianas para generar una revisión y transformación que permita avanzar en la promoción de relaciones igualitarias entre los géneros. Aplicar códigos y lenguajes no sexistas. Analizar los espacios en los cuales se transmite estereotipos de género. Se debe estar motivado y también comprometido. Debe poseer una actitud positiva y sentirse cómodo hablando sobre temas sexuales. Debe respetar diferencias individuales y variedad de estilos de vida. Debe brindar también un clima acogedor para esto, un clima distendido, donde permita encauzar la temática a la que quiere llegar o abordar. Se debe considerar al alumno como sujeto de derecho. Se debe asegurar la democratización del saber, y la sexualidad es parte también de este saber. Es un derecho de todas y de todos. La escuela no puede intervenir sola en este proceso, por lo que es fundamental la integración de las familias y la articulación con otras instituciones públicas y privadas para favorecer y garantizar la educación sexual. Esto lo dice el Programa de Educación Inicial y Primaria en su página 101. Es importante que ningún proyecto educativo
no tendrá éxito si no se toma en cuenta una buena planificación y una participación de la tarea con las familias. Es por medio de talleres que se aunan criterios, se debaten sobre diferentes temas, se comunican preocupaciones y la mejor manera de acompañar a sus hijos e hijas en el proceso de aprendizaje de la sexualidad o de otros, ¿verdad? Debe ser un trabajo mancomunado del hogar y la institución. Los niños y niñas deben sentir la coherencia institucional y familiar. La formación en educación de la sexualidad no es un aspecto circunstancial, sino esencial en todo el sistema educativo. Debe involucrar aspectos institucionales, de estructura curricular y de contenidos. Se deben incorporar nuevas miradas, revisar los paradigmas tradicionales de la educación de la sexualidad, centrados en su variedad de aspectos, y generar un fuerte compromiso del cuerpo docente. Bueno, y para culminar, tomo palabras de Paulo Freire, quien dice que la educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. No puede temer el debate, el análisis de la realidad, y no puede huir de la discusión creadora. Nuestras actitudes y manifestaciones corporales. La sexualidad se relaciona con nuestra capacidad de sentir, de experimentar, de expresar y de compartir placer y afecto. Esto se manifiesta y se expresa a lo largo de nuestra vida de diversas maneras y de manera diferente en cada uno. La resolución número 4 del Codicen señala: la sexualidad es una dimensión constitutiva de los seres humanos, integradora de la personalidad y en estrecha conexión con la vida afectiva, emocional y familiar de las personas, que se proyecta y expresa en las relaciones sociales y en diversos vínculos que establecen los integrantes de la sociedad en un momento histórico, económico, social y cultural determinado. Desde siempre, la sexualidad humana quedó confinada al espacio privado y convocarla en el ámbito público a placentera, función erótica, al servicio de la comunicación y la trascendencia. ¿Por qué elegí a Flores Colombino? Porque la concepción de sexualidad tenemos que enmarcarla dentro de una época histórica y un lugar determinado. Es importante dejar en claro que somos sexuales desde la vida intrauterina hasta que morimos. Ahora, ¿cómo se manifiesta nuestra sexualidad? Somos seres sexuales desde nuestra postura corporal, generado ciertos debates, polémicas y contradicciones de las que nuestro país no ha permanecido al margen. Ahora, desde el año 2007 se incorpora la educación sexual en la educación formal. Los nuevos paradigmas sostienen la importancia de un abordaje integrador de la sexualidad en el proceso de socialización y formación de los seres humanos, ya que por un lado constituye un eje clave del desarrollo de la niñez y de la adolescencia. El tema que nos convoca es la educación de la sexualidad, su abordaje en el aula desde una perspectiva de género. Pero para poder abordarlo es necesario primero tener claro cuál es la concepción de sexualidad. Para Andrés Flores Colombino, sexualidad es un sistema de conductas, de comportamiento, de fuente instintiva e intelectiva con una finalidad reproductiva, o sea, función reproductiva,